El tema de hoy se titula Orar no es suficiente. Orar no es suficiente. Dios no te creó para que seas una víctima. Él te creó para que seas un victorioso. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este pasaje significa que sin fe no hay victoria. Pero también el Señor nos presenta en su palabra que orar es una bendición. Orar es bueno. Orar nos conecta con Dios, pero orar no es suficiente. Santiago capítulo 1 versículo 6, hablando acerca de la oración, nos dice que el que vaya a orar pida con fe, no dudando nada. Y aquí Dios tocaba mi corazón, porque pedir con fe es exactamente esto, es no dudar nada y creer que Dios sí lo puede hacer todo. Sigue diciendo la Escritura: porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y llevada de un lugar a otro. Cuando oramos pero dudamos o dejamos de creer, entonces somos movidos y arrastrados en ocasiones por nuestros sentimientos o por las voces que nos pueden estar rodeando. Algunos son arrastrados o movidos por el balance del banco, el estado financiero del banco, otros por el clima. Hay personas que cuando amanece lluvioso u oscuro el día, no se sienten bien. Así que son movidos por las situaciones que los rodean. Sin embargo, el Señor nos invita a orar, pero a orar con fe, creyendo, sin dudar. Cuando lo hacemos de esa manera, la fe en Cristo Jesús no nos va a dejar mover. Esa fe en Cristo Jesús afirma nuestros pies. Nos permite estar estables, totalmente seguros, confiados en que hay un Dios que ha sido, es y seguirá siendo fiel con nosotros. Pero Él espera que su pueblo le pueda creer sin dudar. El Señor Jesús confirmó lo que el apóstol Santiago dijo. El Señor lo dijo: y todo lo que pidieres en oración, creyendo. Esta es la clave o la llave que Dios nos entrega en esta hora. Orar no es suficiente. Usted necesita orar creyendo, porque todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, dijo nuestro Señor Jesucristo. No permitas que tus limitaciones te detengan en el propósito de Dios. Solamente cree y actúa en fe, porque tu Dios no tiene límites. Tu Dios no tiene fronteras. Cuando una persona quiere ir de una nación a otra, hay algunas naciones que exigen una visa para poder ingresar. Tu Dios no necesita llenar ningún requerimiento de visas, ni ninguna documentación. Nuestro Dios es Dios todopoderoso. Él tiene la facultad entonces de obrar a favor de tu vida, de tu hogar, de tu matrimonio, de tu familia, de tu necesidad. Necesitamos orar con fe. El dinero no debe ser un obstáculo para avanzar en los propósitos que Dios tiene en tu vida, porque tu Dios todavía sigue siendo el dueño del oro y de la plata. Puede usar a la persona que tú menos te imaginas para proveer los recursos que tú necesitas.
El trabajo que tienes tampoco debe ser un obstáculo o un impedimento para que te entregues a Dios, le sirvas y lo ames con todas tus fuerzas. Dios tiene el control de todas las cosas y tiene el poder de proveerte una nueva oportunidad laboral donde estés mucho mejor y donde sobre todo puedas dedicar tiempo para Dios y para tu familia. Permítame, le regalo este tesoro que muchos ya conocen, pero que Dios no lo pueda revelar en esta hora. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Muchas personas encomiendan a Dios su camino diario, pero solamente oran, lo encomiendan, pero en el transcurso del día o de las horas o de las semanas no creen y dejan de confiar. Y es allí donde viene el estrés, la desesperación, la angustia, los momentos tensos y difíciles de la vida. El Señor dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él. O sea, ora pero cree, sigue creyendo, porque si tú crees, es ahí donde Él hará. Él actúa y se manifiesta cuando un hombre, una mujer, un joven, un niño, un anciano se atreve a creerle, a creer en este Dios que no necesitamos ver ni tocar, solo necesitamos creer que Él es. Todo el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador, o sea, recompensa a los que le buscan. Ten muy presente lo siguiente: la fe no nos lleva a la pasividad espiritual. Por el contrario, la fe nos lleva a la acción. La fe activa nuestro corazón hacia la búsqueda de Dios. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En otro pasaje dice: como si el cuerpo se separa del espíritu, está muerto, de la misma manera la fe sin obras es muerta en sí misma. Necesitamos ponerle entonces a nuestra fe acción. Necesitamos ponerle a nuestra fe movimiento espiritual, movimiento en Dios. Cuando tú te mueves en Dios, Dios te respalda, Dios abre puertas, Dios se glorifica. Por favor, no mires más altos tus problemas, tus impedimentos o tus desafíos que el Dios que te llamó. Él está por encima de cualquier situación. Normalmente la fe no falta a las personas cuando está saliendo todo como ellos esperan. Cuando está todo bien en el trabajo, todo bien en la casa, todo bien de salud. Normalmente todos están tranquilos y la fe no falta. Por eso fue que el Señor le preguntó a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Sabe usted exactamente cuál fue el día en que Él les preguntó eso a sus discípulos? Precisamente el día en que iban en medio del mar, cuando se levanta una enorme tempestad. Dice la Escritura que las olas anegaban la barca. Y cuando ellos, unos pescadores acostumbrados a estar en el mar gran parte de sus días, ahora desesperados por la enorme tormenta y angustiados, allí se manifiesta el Señor y les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Hoy Dios también nos invita y nos pregunta: ¿y dónde está tu fe? ¿Acaso tu fe está en el dinero que tienes en el banco? ¿O tu fe está en la pensión que recibes cada mes? ¿O en las inversiones que has podido realizar, los que las tienen? ¿O en las capacidades físicas que el Señor te ha regalado? En ninguna manera
Nuestra fe no está en nosotros mismos. Nuestra fe está en el Señor Jesucristo, que es el Señor de los cielos y de la tierra y el dueño de la creación. Dios espera que las tormentas entonces no minimicen nuestra fe. Reciba esta palabra. Dios espera que en medio de las tormentas que alguien esté viviendo hoy, mañana o los próximos días, en vez de tu fe minimizar, puedas seguir creyendo. Y que tu corazón se siga encendiendo y siga ardiendo en fe y en amor, diciendo: Señor, aunque las olas me quieran anegar, estoy convencido de que en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier instante, en cualquier minuto o segundo, se manifestará la gloria del Señor Todopoderoso y mandará callar el viento y reprenderá la mar. Y entonces seré testigo una vez más de que aquel que dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, sigue calmando las tormentas por amor de sus hijos. Siento en mi corazón que hay alguien que está siendo atacado por vientos, tempestades, pero también siento que el Señor le está declarando una palabra de parte de la Escritura y nos está invitando a creer. Queridos hijos de Dios, vamos a creer. Por favor, si tú puedes repetir conmigo: es tiempo de creer. ¿Y por qué no decir: yo voy a seguir creyendo? Sienta lo que sienta, vea lo que vea, escuche lo que escuche, me juzguen como me juzguen, viva lo que viva, voy a seguir creyendo que en el nombre de Jesús el Señor tiene la respuesta y la solución a las situaciones que yo estoy viviendo, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Hoy yo siento su presencia aquí y creo que algunos la están sintiendo en el lugar donde están. Porque le he pedido al Espíritu Santo que este no sea un programa más donde nos podamos conectar, sino que el Espíritu Santo llegue a un hospital en este momento, donde haya una persona en un hospital, probablemente desahuciada por un doctor o por el dictamen médico. De pronto alguien escuchó: no podemos hacer nada por ti. Pero hoy tú debes escuchar que hay alguien que puede hacer algo por ti. Soy testigo de personas desahuciadas por cáncer y por SIDA, a los cuales Dios me ha permitido con otros hermanos ir a orar por ellos. Y después de orar, ver cómo el poder de Dios se manifiesta cuando algunos de ellos han tomado la decisión de creerle a Dios. Porque el cáncer no tiene cura para los hombres, pero para el que cree en el nombre de Jesús sí tiene cura. Y no solamente esta enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, Dios tiene el poder para sanarla. Tenga presente lo siguiente: esta fe produce efectos. La oración con fe produce efectos. La oración sin fe no tiene resultados, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando oras con esa fe, entonces se producen resultados no que vienen de ti, sino que vienen de aquel a quien tú pusiste tu fe, tu oración, el Señor Todopoderoso. Yo siento en mi corazón que Dios quiere hacer algo en este instante, y lo digo porque el Espíritu de Dios está tomando mi boca en este momento y mi corazón para llegar a algunas personas en muchos países. Atención, si hay alguien que está creyendo esta palabra, le voy a invitar en el nombre del Señor para que se llene de fe en este instante
porque se nos acerca el momento de la oración. Pero antes de orar, necesito que te llenes de fe. Que todo tipo de incredulidad que esté llegando a tu mente, tú lo eches fuera de tu mente, y que en tu corazón y en tu mente solo haya espacio para creer en este Dios que no conoce lo imposible. Santiago capítulo 5 versículo 15 dice: y la oración de fe. Le voy a pedir a los creyentes que escuchan esta palabra y se conectan conmigo, que tengan una respuesta de fe a la siguiente palabra de Dios. Y la oración de fe. Mire que no es solamente la oración. Orar no es suficiente. Necesitas orar con fe. Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo. Hoy en el nombre de Jesús, Dios va a salvar a muchos enfermos que puedan orar con fe en el nombre de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y le tengo buenas noticias, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No solamente el Señor va a levantar a los enfermos físicos, sino también a los espirituales. Y si hay una persona que tiene algún tipo de atadura, de cadena, con algún vicio, con alguna otra situación que no le permite entregar su vida al Señor, hoy vas a ser libre. Si tú lo crees y oras con fe, hoy vas a ser libre en el nombre del Señor Jesús. Siento el Espíritu de Dios en mi vida y siento que se nos acerca un momento muy especial para orar. No hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Y finalizo diciéndole a algunos servidores del Señor que están escuchando esta palabra, algunos jóvenes a los cuales Dios ha llamado al ministerio y otros que ya no están tan jóvenes, pero que Dios los llamó, y que no ha habido oportunidad para ellos, porque seguramente no cumplen los requisitos que algunas personas han establecido o te han manifestado, o sencillamente nadie te ha dicho nada. Quiero decirte algo: Dios no se equivocó contigo. Y esa llama que encendió en tu corazón de amor para servir al Señor, no lo hizo para ilusionarte y luego dejarte por allí solo. No. Dios te ha escogido con propósitos que van a trascender del lugar donde vives a la ciudad donde vives, y de la ciudad donde vives al departamento o al estado donde vives, y a la nación donde vives, y a otros lugares más. Porque todavía hay muchos predicadores que no provenimos de familias de pastores, ni de familias reconocidas, ni que tuvimos esa bendición que han tenido muchos, de los cuales me gozo y les deseo miles de bendiciones. Pero hay otros que no tuvimos esa bendición, pero que el Señor nos tuvo en cuenta y nos dio esta oportunidad. Todavía hay oportunidad para ti. En este momento vamos a orar. Yo quiero orar por ti, por tu fe. Quiero orar para que tú puedas creer. Que si tú puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, solamente puede experimentar que Dios todavía mueve montañas y las traslada de un lugar para otro. Si tú necesitas que Dios aumente tu fe y desde hoy quieres comenzar a creer sin dudar, te voy a pedir que ores conmigo solamente por esto. Señor, ayúdame a creer. Oremos, por favor. Señor de la creación, me dirijo a ti con mi corazón puesto delante de tus pies.
Te alabo y te glorifico y te doy toda la gloria y el reconocimiento, Señor. Siento fuertemente tu presencia en mi cuerpo, en mi mente y en mi corazón. Siento que tu presencia está llenando este lugar donde me encuentro, pero que también está abrazando, también está levantando y también está transmitiendo una palabra de fe a muchos de nuestros queridos amigos que hoy se conectan con nosotros y hermanos. Señor Todopoderoso, gracias por enseñarnos que orar no es suficiente. Necesitamos orar con fe. Orar con fe sí es suficiente. Porque cuando lo hacemos así, entonces tu gracia se manifiesta en nuestros corazones. Tú vienes a consolar al abatido, a levantar al caído y a proveer, Señor, la capacidad de poder levantarnos y creer que eres aquel que todo lo puede hacer. En el nombre del Señor Jesucristo, recibe la gloria, honra y alabanza en tu nombre precioso, Jesús.